Miren, amigos míos, yo creo que si hay algo que las sociedades han ido aprendiendo a través del tiempo, es el cuidado del medio ambiente. En República Dominicana, a través de los tiempos, hemos ido viendo cómo se ha ido concientizando a la sociedad respecto al cuidado con la basura, con los vasos plásticos y con otros, con los aerosoles, que hacen daño al medio ambiente. Por ejemplo, yo el otro día estaba mirando un documental hablando acerca de la playa de Güibia. Esa es la que está frente al malecón de Santo Domingo, Güibian. Una de las playas más famosas cuando en los años 50, en los años 40, en los años 60, se realizaban competencias de natación, de surfing y de otros tipos en esa playa. Era donde la ciudad de Santo Domingo iba a bañarse y a realizar sus actividades recreativas. Sin embargo, hoy, en el año 2026, cuando usted camina por la playa de Güibian, uno se encuentra con una cantidad interminable de basura, de plásticos, de contaminantes, que muchas veces son vertidos en el río Osama, arriba, y que terminan frente a la playa, lo cual imposibilita que uno pueda utilizar la playa para el esparcimiento porque estaría entre la basura. Pero eso se da en todas las latitudes. Le mencioné eso, pero usted va a diversas otras playas y se encuentra que la contaminación por parte de los que la utilizamos es parte fundamental. Pero eso no es solo ahí. La semana pasada yo veía cómo en una zona entre Monteplata y Miches, una zona de aproximadamente 1 kilómetro, veía cómo agricultores denunciaban que ciudadanos haitianos junto con ciudadanos dominicanos habían depredado una gran cantidad de bosques sembrados de árboles preciosos, simple y sencillamente para convertir esos árboles, ustedes saben que, en carbón. O sea, tomar árboles que pueden significar el equilibrio ecológico de la zona, las lluvias, el frescor, entre otras cosas más, destruirlos simplemente para sacar carbón sin que se reforeste la zona, sin que se vuelva a sembrar. Usted recuerda cómo hace algunos años tuvieron que intervenir Valle Nuevo en Constanza precisamente porque habían empezado un proceso de desmonte de los árboles de la zona para convertir eso en zonas habitables, construir villas, construir grandes residencias, violentando y destruyendo el equilibrio de la ecología. Pero yo creo que si hay algo de lo que tenemos que quejarnos es de la falta de autoridad en esa dirección. Y yo creo que el gobierno del presidente Luis Abinader necesita rápidamente una reestructuración y un pensamiento crítico de lo que ha ocurrido en el Ministerio de Medio Ambiente en este gobierno. Y lo estoy diciendo porque este gobierno empezó, si se quiere, una gestión interesante con el doctor Orlando Jorge Mera, que fue el primer ministro de Medio Ambiente de este gobierno. De hecho, Orlando era un activista que se fajaba y luchaba por la preservación de zonas como Valle Nuevo, por la preservación de las dunas de Baní y otras tantas. Pero en un giro inesperado, justamente mientras estaba despachando en el Ministerio de Medio Ambiente, un amigo de él, una persona de su entera confianza y que aún no se ha explicado claramente cuáles fueron las circunstancias que rodearon ese escenario, pues le quitó la vida, le dio varios disparos. Yo recuerdo que yo estaba en la radio, en un programa que teníamos Guido Gómez Mazara y yo, que se llamaba Tu Voz al Mediodía,
Y cuando hicimos la primera pausa, tipo 12:20 del mediodía, llamaron a Guido en el aire, o sea, estábamos en la pausa y le dijeron que habían asesinado a Orlando. A primera instancia ni siquiera lo creíamos y toda la cantidad de especulaciones que habría detrás del asesinato del ministro de Medio Ambiente. Lo cierto es que quedó claro con la muerte de Orlando Jorge Mera es que en el Ministerio de Medio Ambiente existían una gran cantidad de intereses subterráneos que convertían la posición incluso en peligrosa, porque hablar de que a un ministro en funciones le quitaron la vida dice mucho de las implicaciones de la responsabilidad que tenía esa institución. Luego de la muerte de Jorge Mera, el presidente de la República colocó por algunas semanas a la actual vicepresidenta, doña Raquel Peña, y parte de lo que se decía es que Raquel Peña fue a organizar la casa. Y muchos nos preguntábamos que qué significaba ese concepto de organizar la casa. O sea, ¿qué había en el Ministerio de Medio Ambiente que requería que nombraran a la segunda al mando del gobierno para que fuera a organizar la casa en esa institución? Gracias, Jaciel. Por ejemplo, después que salió doña Raquel Peña de la institución, nombraron al señor Miguel Seara. Miguel Seara Hatton, que habría sido un funcionario del gobierno y pasó de una posición a otra, de ser ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, me parece, si no me falla la memoria, lo designaron frente al Ministerio de Medio Ambiente. Y cuando Miguel Seara llega a esa posición, empieza y hace algunas denuncias. Una de ellas habla de una nómina que encontró en la que había un periodista relacionado que aparentemente manejaba esa nómina. Aún no se ha podido explicar. Dice que era para repartirse a los compañeros del PRM. Eso fue lo que explicaron. Pero Miguel Seara denunció que había una nómina de más de $1 millón que manejaba el periodista Guillermo Gómez, que dicho sea de paso, era familia de Orlando Jorge Mera, primo de Orlando Jorge Mera. Bueno, eso fue desatando, como yo he dicho, los demonios de lo que se estaba moviendo a lo interno del Ministerio de Medio Ambiente. Y después de eso, el señor Seara Hatton, que dicho sea de paso, desconocía, no sabía nada de lo que significaba esa posición, fue invitado a Los Negros en Asua, donde están instaladas las famosas barcazas eléctricas que nos han salido tan caras y que han contaminado la zona. La comunidad estaba molesta, enojada, disgustada porque estaban instalando esas barcazas. De hecho, hay que decir que en ese momento la senadora de la provincia de Asua, la doctora Lía Díaz, era una de las que estaba opuesta a que se instalaran esas barcazas. Y cuando se está debatiendo el tema, invitan al ministro de Medio Ambiente, al señor Seara Hatton, y las declaraciones que de ese señor fueron vergonzosas. Cuando la comunidad lo comienza a presionar y le dice que cómo era posible que se hubiese otorgado un permiso para que instalaran esas plantas que contaminaban la zona, el señor lo que dijo era que él no sabía nada de medio ambiente, que él lo que era economista. Usted se imagina, o sea, frente a una institución que tiene que ver incluso con el futuro del pueblo dominicano, como era el Ministerio de Medio Ambiente, colocaron a un carajete que no tenía ningún conocimiento de eso y que, como dijo, él lo que era economista. Quitaron a Seara Hatton de ahí y colocaron al señor Paíno Enríquez. Este señor, que yo he tenido mis opiniones acerca de él en diversas circunstancias, llegó al Ministerio de Medio Ambiente como llegó Seara Hatton,
sin un plan para ayudar a la población. Parece ser que el ministro de Medio Ambiente ha hecho un excelente trabajo haciéndose el pendejo. ¿Y por qué? Porque observamos en diversas latitudes del país que continúan masacrando el medio ambiente y el ministro de Medio Ambiente ni reacciona. Por ejemplo, el año pasado, en la zona de Tireo, Constanza, un comunitario hizo la denuncia de que el río Tireo lo estaban depredando, le estaban sacando los materiales para robárselo para las diversas construcciones. Y ese comunitario que hizo esa denuncia, como si se tratara de la mafia siciliana, lo asesinaron. Lo asesinaron por hacer la denuncia de lo que estaba sucediendo con ese río. Y yo decía hace semanas atrás que no hay excusa para que ese tipo de cosas sucedan por una razón fundamental. Señor, el Ministerio de Medio Ambiente tiene hasta un cuerpo especializado que se llama el CEMPA, que lo dirige un general del ejército y que está para salvaguardar el medio ambiente. Tienen guardias forestales, tienen militares armados, tienen la estructura para que ese tipo de cosas no ocurran. Por eso es difícil entender que en diversas comunidades continúen ocurriendo cosas así. Por ejemplo, hace 2 semanas yo hice una denuncia. ¿Cuál denuncia? Yo dije, no sé si ustedes recuerdan un lamentable accidente que se dio en la Neverita de Nizao. Una comunidad donde hay algunos ríos muy bonitos y que unos jóvenes cayeron en una jipeta, en uno de esos hoyos, en una de esas aguas, y resulta que la jipeta lamentablemente no se abrió y el hoyo, que era más hondo de la cuenta, ahogó a los jóvenes. Y un comunitario de la zona me escribió diciendo lo siguiente, que ese hoyo estaba mucho más hondo de la cuenta porque allí estaban extrayendo material de forma ilegal, y eso que para entrar a esa zona se supone que debía haber un guardia asignado para no solo advertir del peligro de la zona, sino también para evitar que se roben los materiales de los ríos. Y yo levanté mi voz. Pero eso no es propio solo de esa zona. En la mayoría de ríos del país están extrayendo materiales de forma ilegal en los ojos del actual ministro de Medio Ambiente sin que él haga nada. El día de hoy, por ejemplo, yo recibí un video de lo que está ocurriendo en Muchas Aguas en San Cristóbal, en Cambita. Muchas Aguas es un lugar donde hay unos ríos preciosos. Una zona que, dicho sea de paso, el material, perdón, el material que hay de esos ríos es muy bueno para la construcción de casas, para el agregado. Ponme con todo y sonido, Jaciel, y quítame a mí en un momento, lo que está ocurriendo y cómo los comunitarios tuvieron que ir a escondidos a grabar la depredación en Muchas Aguas que hay en Cambita, sin que el ministerio ni el ministro de Medio Ambiente hagan ni mierda. Peor, esa gente tuvo que grabar el video escondido porque resulta que los dueños de esos ríos, porque son dueños de los ríos, parece que Dios se los regaló a ellos, han decidido que aquellos que le graban hasta le disparan. Vamos a verlo con todo y sonido para que ustedes vean lo que sigue ocurriendo sin que el ministro de Medio Ambiente diga nada.
Como usted puede observar en el video, lo puede dejar si quiere al lado, Jaciel. Usted ve cómo de día, ante los ojos de las autoridades, sin que sea escondido, están depredando esa zona de Muchas Aguas del río. Miren cómo esos camiones, a plena luz del día, están destruyendo nuestros ríos. Yo no tengo bola de cristal, pero es muy claro, es evidente, es normal que cuando usted destruye los ríos, destruye el futuro del país. Y nosotros tenemos un ejemplo claro que es con Haití. Haití es un país que destruyó sus bosques y sus ríos. Yo no sé si ustedes recuerdan el conflicto que se dio recientemente con el desvío del río Dajabón, que le dicen río Masacre. ¿Por qué los haitianos decidieron desviar su río? Ese río que es nuestro. ¿Por qué lo desviaron hacia territorio de ellos? Porque como ellos secaron los ríos de ellos y destruyeron los árboles y destruyeron las zonas boscosas para que el equilibrio se mantuviera y lloviese y todo eso, Haití vive de las peores sequías que uno pueda pensar. Y por tanto, eso encarece los alimentos, producto de que las siembras no se dan. ¿Y qué sucede, amigos míos? Que Haití, con la finalidad de sobrevivir, de subsistir, hasta nos quiso quitar un río. Nosotros, si queremos tener futuro como nación, tenemos que mirarnos en el ejemplo de Haití. De cómo Haití ha depredado, ha destruido, ha irrespetado el medio ambiente y eso ha dado como resultado lo que ellos están viviendo, el infierno que están viviendo hoy. Y eso mismo usted lo extrapola a lo que podría ocurrir aquí. Aquí se construyen apartamentos, aquí se construyen villas, aquí se construyen edificios, casas, con esos materiales de los ríos. Ahora, aquí no existe una regulación desde el organismo que debería tener el control de esas cosas, que es el Ministerio de Medio Ambiente, para que nadie llegue a abusar del medio ambiente, para que nadie pueda llegar a destruirnos. O sea, lamentablemente, amigos, estamos viviendo esa situación. Y yo digo que cómo es posible que el ministro de Medio Ambiente, el señor Paíno Enríquez, después de ver dos ministros que han pasado y han fracasado, como pasó con Miguel Seara y como lamentablemente pasó en la gestión de Orlando Jorge Mera, nosotros permitamos eso. No, amigos míos, no. No hay excusa incluso por la cantidad de recursos que administra el Ministerio de Medio Ambiente. No hay excusa que el ministro de Medio Ambiente no tenga respuesta de que en todos los ríos, usted coge esos ríos del sur, por ejemplo de San Cristóbal, usted coge ahí Muchas Aguas, Yaguate, y la depredación que hay da pena. Peor aún, el tema de la depredación de los ríos se ha convertido en un negocio tan lucrativo y peligroso que es más peligroso que joder con droga. El que se atreve a denunciar eso le pasa como aquel activista en la zona de Tireo, en Constanza, que por la denuncia que hizo le quitaron la vida. De eso es que estamos hablando. De eso es que estamos hablando. Ojalá y el ministro de Medio Ambiente despierte del sueño que tiene, o que el presidente lo quite como regalo al pueblo dominicano este 16 de agosto, a ver si no terminan de robarse los ríos, los árboles y todo en la República Dominicana. Pausa y volvemos en breve.